Hace exactamente 8 años, una empresa gastó $200 millones haciendo un videojuego. Lo prometieron como el juego del siglo. El día del lanzamiento se caía cada 5 minutos y los personajes tenían el cuello doblado hacia atrás como si les hubiera poseído el diablo. Hoy vas a entender por qué la industria de los videojuegos se está cayendo a pedazos. Y lo peor es que tú ya pagaste por verlo. Vamos a hablar del mayor engaño colectivo de los últimos 15 años. Porque esto no es un accidente ni mala suerte. Es un patrón. Una receta que las grandes empresas repiten una y otra vez. Y nosotros seguimos cayendo. Empecemos por el principio. Por el momento exacto en que todo se torció. Durante décadas, comprabas un juego, lo metías en tu consola y funcionaba. Punto. No perfectamente, claro. Siempre hubo errores y glitches, pero funcionaba. Podías terminarlo. Era tuyo. Pero entonces llegó el internet de alta velocidad a los hogares. Y los ejecutivos de las grandes compañías vieron algo que los jugadores no vieron. Una oportunidad de cobrar 2 veces por lo mismo. La primera gran señal llegó con los contenidos descargables. Lo que antes venía incluido en el juego, de repente costaba aparte. Y lo peor no es que lo cobraran. Lo peor es que ya estaba grabado en el disco desde el primer día. Literalmente pagabas por desbloquear algo que ya habías comprado. Es como comprar un sándwich y que el cajero te cobre extra por quitarle el plástico. Pero claro, en ese momento la gente dijo, bueno, tampoco es para tanto, y siguió comprando. Por lo tanto, las empresas aprendieron la lección equivocada, que podían estirar el chicle hasta donde quisieran. Pero si crees que cobrar por contenido ya incluido era el fondo del pozo, espera, porque eso fue solo el calentamiento. Llegó un juego llamado Star Wars Battlefront 2. No el clásico de 2005 que todo el mundo amaba, sino el de 2017, el que Electronic Arts se encargó de convertir en un experimento de laboratorio sobre cuánto aguanta un jugador. Antes de estallar, el juego era visualmente impresionante, gráficas brutales, banda sonora épica, personajes icónicos de Star Wars. Perfecto en el papel. Pero entonces abrías el modo multijugador y descubrías que para desbloquear a Darth Vader, el personaje más icónico de la saga, necesitabas 40 horas de juego o pagar dinero real. 40 horas. Eso es casi 2 días completos sin dormir jugando sin parar. La reacción fue nuclear. El hilo de Reddit donde un representante de Electronic Arts intentó justificarlo se convirtió en el comentario más votado negativamente en toda la historia de la plataforma, con más de 600,000 reacciones negativas. 600,000 personas apretando el botón de esto es una basura al mismo tiempo. Fue tan grande el escándalo que el gobierno de Bélgica abrió una investigación y declaró que las cajas de loot, esas cajitas de sorpresa que compras con dinero real esperando obtener personajes o armas de forma aleatoria, eran básicamente juego de azar ilegal para menores de edad. Por lo tanto, Electronic Arts tuvo que retirar el sistema de pagos de emergencia. Admitieron, a su manera corporativa, que se habían pasado. Pero ojo, no lo retiraron porque aprendieron algo. Lo retiraron porque el escándalo estaba amenazando con hundir el precio de la acción en la bolsa. Un plan perfectamente ético el de ellos. Pero mientras Electronic Arts recibía golpes, otra empresa estaba preparando algo aún más memorable. Bethesda, los mismos genios detrás de Skyrim, uno de los juegos más queridos de la historia, lanzaron en 2018 un juego llamado Fallout 76. Un Fallout multijugador en línea. Sonaba bien. Sonaba incluso emocionante para los fans de la saga. El día del lanzamiento fue histórico. Y no en el buen sentido. El juego era literalmente injugable para miles de personas. Las misiones fallaban a la mitad. Los personajes se caían por el suelo. Las criaturas aparecían flotando en el aire sin ninguna explicación. Había un error donde si 2 jugadores abrían el mismo inventario al mismo tiempo, el juego colapsaba para los 2. Y por si todo eso fuera poco, la versión de $80, la edición de coleccionista que venía con una mochila de tela premium, llegó a los compradores con una mochila de nylon barato. No de tela, de nylon. Del tipo que usan las bolsas del supermercado. Bethesda respondió al escándalo de la mochila ofreciendo a los compradores 500 monedas virtuales dentro del juego. Monedas que en ese momento equivalían a aproximadamente $5 reales. Para compensar el engaño de una mochila que costaba $100 más que la versión normal. $5 virtuales. Un gesto realmente generoso de su parte.
Por lo tanto, la gente demandó a Bethesda, literalmente. Hubo acciones legales, y Bethesda eventualmente mejoró el juego con parches durante meses, aunque para ese punto la mitad de los jugadores ya se habían ido a otro lado. Pero mira, si Electronic Arts y Bethesda son los maestros del desastre clásico, la historia que viene ahora es de otra categoría, porque esta vez hablamos del juego más esperado de toda una generación, el que iba a redefinirlo todo, el que apareció en portadas de revistas, en los titulares de noticieros normales, no solo de los de videojuegos. Hablamos de Cyberpunk 2077. CD Projekt Red llevaba casi una década construyendo expectativa. Mostraban avances que parecían de película. El protagonista podía modificarse el cuerpo entero, hackear la ciudad completa, manejar por una metrópolis futurista llena de neones y caos. Todo el mundo quería ese juego. Era tan esperado que cuando lo lanzaron en diciembre de 2020, las descargas colapsaron servidores enteros. Y ahí empezó el problema. La versión de PC funcionaba relativamente bien, pero la versión de PlayStation 4 y Xbox One, las consolas de la generación anterior, era un chiste de mal gusto. Personajes sin cara apareciendo en medio de las conversaciones, autos que surgían de la nada y desaparecían igual, misiones que se bloqueaban a la mitad sin manera de continuarlas. La ciudad que prometían viva y dinámica estaba más muerta que un pueblo fantasma un lunes por la mañana. Sony tuvo que retirar el juego de su tienda digital, no bajarlo de precio, retirarlo, y ofreció reembolsos completos a todos los que lo habían comprado. Eso no pasa nunca en esta industria. Es el equivalente a que un restaurante te devuelva el dinero porque la comida era tan mala que prefieren que no la cuentes. Por lo tanto, CD Projekt Red perdió en un solo mes más de la mitad de su valor en bolsa. Sus propios accionistas los demandaron alegando que sabían perfectamente en qué estado estaba el juego, y lo lanzaron de todas formas para cobrar antes de que la gente se enterara. Tardaron casi 2 años en arreglar el juego a un estado decente, y lo irónico es que cuando finalmente quedó bien, en 2022, la gente volvió y dijo que estaba buenísimo, lo cual solo confirma que siempre estuvo bueno por debajo. Simplemente lo lanzaron roto a propósito para cumplir con una fecha de lanzamiento que ellos mismos se habían inventado. Pero el caso Cyberpunk tiene una versión aún más triste protagonizada por BioWare. Porque si Cyberpunk se salvó con tiempo y trabajo, Anthem no se salvó de nada. Anthem era el gran juego de acción para 2019. Los mismos que habían hecho Mass Effect y Dragon Age, 2 de las sagas más respetadas de los videojuegos de rol, tenían todo para triunfar. El concepto era brillante. Vuelas con una armadura de combate futurista por un mundo abierto lleno de monstruos, misiones y otros jugadores. En los videos promocionales se veía espectacular, pero por dentro, el desarrollo era un desastre total que llevaba años sin dirección clara. Un artículo de investigación reveló que los empleados de BioWare pasaron más de 2 años sin saber qué juego estaban haciendo exactamente. Cambiaban el concepto cada pocos meses. La gente llegaba a trabajar sin saber en qué proyecto iba a trabajar ese día. El estrés fue tan brutal que varios empleados tomaron bajas médicas por agotamiento y problemas de salud mental. El juego salió roto, vacío de contenido y con una historia que parecía escrita en una tarde. A los 3 meses, el 90% de los jugadores se había ido. A los 2 años, EA anunció que cancelaban todas las actualizaciones futuras. Anthem murió oficialmente. Punto final. Por lo tanto, BioWare, el estudio que había creado algunos de los mejores juegos de rol de la historia, quedó con su reputación destrozada. Y la pregunta que nadie de EA respondió nunca fue: si sabían desde hacía años que el desarrollo era un caos absoluto, ¿por qué lo lanzaron igual? La respuesta, como siempre, está en el calendario financiero del trimestre. Pero hay algo que une todos estos desastres y que pocas veces se menciona directamente: el modelo de los juegos como servicio. La idea de que un videojuego no es un producto que compras una vez, sino una plataforma donde sigues pagando para siempre. Fortnite lo hizo famoso, y de repente todas las empresas grandes quisieron su propio Fortnite. El problema es que Fortnite tardó años en funcionar bien. Tuvo la suerte de coincidir con un momento cultural perfecto, y Epic Games fue brutalmente competente ejecutándolo. Nada de eso era replicable de un año para el otro, pero eso no frenó a nadie. Llegó Battlefield 2042 de EA. Prometían el campo de batalla más grande de la historia. 128 jugadores en el mismo mapa.
Tornados en tiempo real que destruían el escenario, helicópteros, tanques, francotiradores, todo al mismo tiempo. En los tráileres parecía la guerra más espectacular que habías visto en tu vida. Lo lanzaron en noviembre de 2021 y fue tan malo que la comunidad empezó a instalar el juego anterior, Battlefield 5, que había sido considerado un fracaso cuando salió, simplemente porque era infinitamente mejor que la nueva entrega. Eso es como si en un restaurante la gente empezara a pedir el menú de hace 3 años, porque el menú nuevo era demasiado asqueroso. Por lo tanto, EA tuvo que retrasar su pase de batalla, cancelar el modo más ambicioso del juego y eventualmente reconocer públicamente que el lanzamiento no había cumplido con las expectativas. Una forma muy educada de decir que habían lanzado un juego que no estaba ni cerca de estar listo. Y mientras Battlefield se hundía, Square Enix decidió que era el momento perfecto para demostrar lo que un estudio verdaderamente confiado puede hacer con una licencia infalible. Marvel's Avengers, Los Vengadores, el grupo de superhéroes más famoso del planeta. Un juego multijugador con Iron Man, Thor, Capitán América, Hulk. Sonaba imposible de fallar. Lo fallaron. El juego salió en septiembre de 2020 y en menos de 2 semanas ya había perdido el 90% de sus jugadores en PC. Quedaban tan pocos jugadores activos que encontrar partida multijugador era más difícil que encontrar una impresora que funcione a la primera. Square Enix siguió añadiendo personajes durante 2 años intentando salvar el barco. Metieron a Spider-Man, metieron a Pantera Negra. No sirvió de nada. En septiembre de 2023 apagaron los servidores para siempre. Y si tú habías comprado contenido adicional, lo perdiste todo. Dinero real gastado en un juego que ya no existe. Bienvenido al futuro de los videojuegos. Pero si crees que lo de Marvel's Avengers fue caro, espera a escuchar lo de Concord. Sony Interactive Entertainment desarrolló Concord durante 8 años. 8 años de trabajo, cientos de empleados, presupuesto estimado entre 200 y 400 millones de dólares. Era un juego de héroes multijugador al estilo Overwatch. Salió en agosto de 2024 y en menos de 2 semanas, Sony lo cerró completamente. 2 semanas. Devolvieron el dinero a todo el mundo y apagaron todo. Fue el fracaso más rápido y más caro de la historia de los videojuegos. No quebró por falta de inversión. Quebró porque nadie lo jugaba. En su mejor momento tuvo menos de 700 jugadores simultáneos en todo el mundo. Para comparar, hay juegos independientes hechos por una sola persona en su habitación que tienen más jugadores activos que eso a diario. Por lo tanto, Sony tuvo que cerrar el estudio desarrollador completo. Cientos de personas perdieron su trabajo. Y la pregunta que todos se hacían era simple. Nadie en 8 años se detuvo a pensar que quizás el mercado no necesitaba otro juego de héroes multijugador cuando ya existían Overwatch, Valorant, Apex, Legends y 20 más. Aparentemente no. O si alguien lo pensó, nadie lo escuchó. Y luego están los modelos de monetización que no buscan hacerte quebrar de una sola vez, sino lentamente, poquito a poquito. Como el goteo de un grifo mal cerrado que no parece nada hasta que ves la factura del agua. Hablamos de los pases de batalla, las monedas virtuales y los precios diseñados específicamente para confundirte. El truco de las monedas virtuales es brillante en su maldad. No te cobran $5 por un traje de personaje. Te venden primero 1000 monedas virtuales por $10. Luego el traje cuesta 800 monedas. Gastas 10. Te sobran 200 que no alcanzan para nada y tienes que comprar más monedas para gastarlas. Y así eternamente. Es el mismo principio que los casinos usan con sus fichas. Una vez que el dinero real se convierte en otro símbolo, tu cerebro deja de sentirlo como dinero real. Grand Theft Auto en línea lleva más de 10 años con este modelo. Los tiburones, que son los paquetes de dinero virtual del juego, han generado para Rockstar Games más de $1.000 millones en ingresos. $1.000 millones por dinero que no existe dentro de un videojuego. Y el juego base costaba $60 cuando salió en 2013. Pero quizás el ejemplo más limpio de cómo la industria decidió tratar a los jugadores como cajeros automáticos con piernas es Diablo Inmortal. Blizzard sacó en 2022 una versión gratuita de Diablo para teléfonos móviles. Gratuita entre comillas, porque para obtener el mejor equipo del juego de forma eficiente, necesitabas gastar aproximadamente $100.000 reales. No es un número exagerado para llamar la atención.
Es el cálculo que hicieron periodistas especializados siguiendo la progresión completa del juego. $100,000 para terminar un juego gratis. Un juego de teléfono. Gratis. Lo más curioso es que el juego tuvo millones de descargas igual, porque estaba diseñado con tanta maestría psicológica para engancharte que la gente seguía jugando aunque no gastara nada, simplemente sintiéndose cada vez más atrás de los que sí pagaban. Por lo tanto, el modelo funcionó económicamente para Blizzard, y ese es exactamente el problema. Cuando el abuso funciona, se repite. Y hablando de repetición, existe un tipo de cagada más silenciosa pero igual de dañina. Los juegos que simplemente desaparecen. No por falla técnica ni por escándalo. Simplemente porque la empresa apaga los servidores y se acabó. Compraste el juego, pagaste por contenido adicional, invertiste cientos de horas, y un día recibes un correo que dice, gracias por jugar, cerramos el 30 de este mes. The Crew, un juego de carreras de Ubisoft que costaba $60, fue desconectado en 2024 después de 10 años en funcionamiento. No había versión para jugar sin conexión. El juego dejó de existir completamente. Los jugadores que tenían su copia física podían sostener el disco y contemplar un souvenir bonito de lo que alguna vez fue un videojuego funcional. Esto generó un movimiento llamado Stop Killing Games, que básicamente pedía que las leyes obligaran a las empresas a lanzar parches finales que permitan jugar sus juegos sin servidores cuando decidan cerrarlos. Una petición que en Europa llegó al 500,000 de firmas. Porque si yo compro algo, ese algo debería seguir siendo mío aunque a la empresa ya no le interese mantenerlo. Concepto radical, evidentemente. Y mientras todo eso pasaba, una nueva tecnología entró al vocabulario de los videojuegos prometiendo ser la solución a todos los problemas. Los tokens no fungibles. Los popularmente llamados NFTs. La tecnología que iba a permitirte poseer tus objetos del juego de verdad en la cadena de bloques, para siempre, inamovibles, tuyos de verdad. Ubisoft lo intentó con Quartz, su plataforma de objetos digitales para Ghost Recon. Los jugadores podían comprar armas y trajes únicos respaldados en cadena de bloques. El video de presentación acumuló decenas de miles de reacciones negativas, y la gente simplemente no quería pagar por objetos digitales que antes venían gratis dentro del juego, aunque ahora fueran oficialmente tuyos. La iniciativa murió silenciosamente en menos de un año. Square Enix se desprendió de estudios enteros que habían creado clásicos como Tomb Raider y Deus Ex para centrarse en los juegos con cadena de bloques y el metaverso. Meses después, cuando quedó claro que nadie quería metaverso, Square Enix volvió tranquilamente a hablar de juegos normales como si nada hubiera pasado. Así que llegamos al presente. Y el presente tiene forma de pregunta. ¿Qué queda después de todo esto? Queda algo interesante. Porque en medio de todos estos desastres corporativos, algo silencioso estaba creciendo. Los estudios independientes, los juegos hechos por equipos pequeños, sin ejecutivos con corbata, decidiendo cuántas cajas de loot caben en la pantalla, empezaron a dominar las listas de los más jugados y los más queridos. Hollow Knight, hecho por 3 personas en Australia. Stardew Valley, hecho por una sola persona en su habitación durante 4 años. Hades, Celeste, Undertale. Juegos sin pases de batalla, sin monedas virtuales, sin servidores que apagar. Compras el juego, lo tienes para siempre. Se acabó. Y el mercado habló con total claridad. La gente quiere exactamente eso. Por lo tanto, la industria grande tiene un problema que ningún parche puede arreglar. No es de código ni de presupuesto. Es de confianza. Rompieron la confianza de los jugadores suficientes veces como para que ahora la primera reacción ante cualquier lanzamiento grande sea esperar, no comprar. Ver si funciona. Leer reseñas. Esperar rebajas. Hace 20 años la gente hacía fila fuera de la tienda el día del lanzamiento. Hoy la misma gente espera 2 años a que el juego esté completo, arreglado y cueste $15 en oferta. Y eso, en el fondo, es la venganza más justa que existe. Sin abogados, sin peticiones, sin hashtags. Solo gente que aprendió a no comprar a ciegas lo que le prometen los mismos que llevan 15 años fallando con puntualidad. La industria construyó la desconfianza ladrillo a ladrillo, y ahora vive dentro de ella.